están? Yo soy Paula, la profesora de física, como algunos recordarán, y yo les voy a grabar un pequeño video sobre el tema de fuerzas, que el viernes pasado tuvimos una clase virtual, pero dado que no todos pudieron asistir y por ahí cuando ven el trabajo práctico les surgen dudas, por eso voy a tratar de explicar los temas abordados en ese trabajo práctico. Espero lograrlo. Bueno, voy a poner todo el empeño en ese objetivo. Que ustedes logren entender el concepto de fuerzas y por qué es importante en física. Bueno, como les dije, como estuvimos viendo en el trabajo práctico anterior, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Y qué es una magnitud vectorial? Una magnitud vectorial es una unidad de medida que se utiliza vectores como forma de representación de esas unidades de medida, porque yo, además de determinar una cantidad, o sea, una cantidad de fuerza en este caso, yo también necesito determinar una dirección y sentido. O sea, no solo queda determinada esa unidad de medida con un número y una unidad, por ejemplo, una fuerza 3 newtons, sino yo también tengo que indicar en qué dirección hago esa fuerza y en qué sentido. Bueno, por eso es una magnitud vectorial. Pero ahora les voy a compartir esta presentación en la cual vamos a ver qué son las fuerzas. Esperen que trato de ampliar la pantalla y no es fácil porque yo estoy como ciega, no sé qué me pasa acá y no veo las cosas. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo anteriormente. Como vemos acá, se llama la venganza de las fuerzas, porque aunque no las vemos, percibimos los efectos. O sea, como acá vemos, una persona está aplastando esta pelota de tergopol y el resultado de esa fuerza que ejerce sobre la pelota es que termina aplastada en estos dos extremos. ¿Y por qué en estos dos extremos si yo hice la fuerza acá? Porque este extremo es la fuerza que ejerce la otra tabla cuando yo presiono cuando la pelota presiona sobre esa superficie, entonces se va a deformar dado que en esa superficie le ejerce una resistencia, ¿no? Bueno, por eso va a verse deformada de estos dos lados. Por más que yo esté haciendo la fuerza acá y ejerciendo la presión arriba, pero abajo también, porque tengo la fuerza de esta superficie. Bueno, entonces la venganza de las fuerzas se refiere a eso, a el efecto de que nosotros generalmente no las vemos, pero existen. O sea que y generan deformaciones, o como vamos a ver más adelante, cambios en la velocidad de los cuerpos. Bueno, entonces acá, esto no lo voy a ver ahora, esto. La relación entre la fuerza y el movimiento de los cuerpos. ¿Qué es lo que hace que un cuerpo se mueva? Eso lo vamos a ver que cuando uno empuja una caja, como en este caso, o o cuando patea una pelota, uno está ejerciendo una fuerza. Esa fuerza de empuje va a generar que va a cambiar el estado de reposo que tenía esa caja y va a hacer que comience a moverse. Para yo poder mover esta caja, yo tengo que vencer la inercia de la caja. ¿Qué es la inercia de la caja? La inercia de la caja es yo tengo que hacer una fuerza superior a la resistencia que hace la masa de esa caja o cantidad de materia para que yo la pueda empujar. Si la masa, esto compárenlo como si yo quiero mover esta caja, o sea, esta caja, o quiero mover un placar. Obviamente la resistencia para mover esta caja va a ser menor que la de mover un placar. ¿Por qué? Porque
la masa de esta caja es menor que el placar. Cuanto más masa tenga un cuerpo, mayor inercia va a tener y mayor fuerza voy a tener que hacer yo para moverlo. En este caso necesito 2 personas para mover, imagínense el placar, dado que una persona sola no puede vencer esa masa, o esa inercia que tiene un cuerpo, que es la resistencia a un cuerpo a moverse, o ponerse en movimiento. En este caso la pelota, cuando un futbolista patea la pelota, la pone en movimiento. ¿Y qué pasa? Venció ese estado de inercia de la pelota y la puso en movimiento. En este caso comienza a caer la pelota porque acá empieza a actuar otra fuerza que vamos a ver más adelante, que es la gravedad. Hasta acá el impulso que dio el pateador es mayor que la gravedad, que la fuerza de atracción que ejerce sobre la pelota la gravedad. Una vez que llega acá, ya es mayor la de la gravedad, por eso ya empieza a perder velocidad la pelota y empieza a caer, porque empieza a ser atraída por la gravedad. En este caso, bueno, también, pero es menos la curvatura. Bueno, la cuestión es que las fuerzas nos sirven entonces para poner el movimiento, son lo que causa el movimiento de los cuerpos, y también, como vamos a ver más adelante, los pueden deformar, cambiar su forma. Entonces, como dice acá, las fuerzas son manifestaciones que se originan por interacción entre cuerpos y generan efectos sobre dichos cuerpos, provocando un cambio de velocidad o deformación. Y esos efectos o manifestaciones los llamaremos fuerzas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las fuerzas se generan por interacción entre cuerpos. Retomemos el concepto de física. ¿Qué era física? Física era la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos que ocurren por interacciones entre cuerpos o objetos. No hay un cambio de la estructura química de los objetos, sino hay un cambio en su velocidad o forma por la interacción entre cuerpos. Estas interacciones producen fuerzas o efectos que generan estos cambios de velocidad en los cuerpos o deformaciones. Una fuerza puede, entonces, como vimos, iniciar el movimiento de un cuerpo, puede variar su velocidad o acelerándolo si es más rápido, retrasándolo o frenándolo también. Eso es un cambio de velocidad y entonces eso actúa por una fuerza. Por ejemplo, cuando uno está en el auto y aprieta el freno, vos estás frenando el motor y le estás aplicando una fuerza para que no siga girando, dando revoluciones por minuto. Entonces eso es una fuerza que vos le aplicás al motor para que se frene, para que se detenga. Bueno, me voy a tomar un mate porque si no me aburro hablando sola. Cambiar su trayectoria. También consideramos que las fuerzas pueden originar un cambio de trayectoria en los cuerpos. Y eso va a generar un cambio de dirección o de sentido. O sea, si una pelota, cuando uno juega al tenis y la pelota la tiene un jugador hacia el otro lado, de un lado hacia el otro, bueno, eso se aplica a través de fuerzas, porque el otro jugador la va a devolver con un golpe cambiándole la dirección y el sentido. Y también se puede generar una deformación, como vimos. Por ejemplo, cuando uno presiona un alambre, cuando estira una gomita, en este caso cuando presiona estas pelotas de goma. Acá en el tenis también cambia la dirección o trayectoria de la pelota con la raqueta. En este caso acelero el cuerpo porque lo empuja a mayor velocidad, entonces hace mayor fuerza y esa mayor fuerza va a generar una aceleración, un cambio mayor en la velocidad que traía, por lo tanto, acá también actúan fuerzas, y acá también, para cambiar e iniciar un movimiento. Estaba en reposo y lo comienza a mover. Y en este caso, como ya vimos, estaba con una velocidad, pero le imprime una mayor fuerza, y a mayor fuerza, mayor aceleración, entonces lo hace ir más rápido. Bueno, estas son todas las
las acciones o efectos donde podemos ver que ahí actúan fuerzas. Para que se produzca una fuerza, como dice en esta filmina, deben interaccionar dos cuerpos, el que ejerce la fuerza y el que recibe el efecto. Es decir, acá en este caso las personas están empujando este auto y ellas realizan la fuerza sobre, o aplican una fuerza sobre el auto, y a su vez el que recibe, entonces el auto, a raíz de esa fuerza que recibe, se va a mover a mayor velocidad en función de la fuerza aplicada. Entonces, estos ejercen una fuerza y este la recibe. Y en función de eso va a moverse. Por lo tanto, se puede definir a la fuerza como cualquier acción que, al aplicarla sobre un cuerpo, puede lograr dos tipos de efectos. Uno deformador o estático, porque acá no hay movimiento, sino que deforma un cuerpo, o otro dinámico, donde cambia el estado de movimiento, o pasa de un estado de reposo a movimiento, o de movimiento a reposo, o cambia el sentido y dirección de ese movimiento. O sea, son todas las opciones donde podemos ver el efecto de las fuerzas. En este caso, bueno, vemos que inicia, lo cambia, estaba en reposo y lo mueve. En este caso, lo levanta, también estaba en reposo y lo trata de levantar, y en este una deformación. Bueno, las fuerzas, ¿cómo medimos las fuerzas? Las fuerzas se miden a través de un aparato que se llama dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Un dinamómetro no es nada más y nada menos que este aparatito que figura acá, y si yo salgo acá, que es como, adentro tiene un resorte, donde yo acá cuelgo pesos o cuerpos, y este resorte se va a alargar, ¿en función de qué? De la fuerza que ejerza o ejerce ese cuerpo. Entonces, cuanto más es el alargamiento que recibe ese resorte, o ese resorte, mayor va a ser la fuerza aplicada sobre el mismo, ¿no? Cuanto más se alargue, más se estire, mayor es la fuerza que ejerce ese cuerpo. Por ende, todos creemos que, deducimos que tiene mayor masa. Entonces, ahora esperen que me aparece el anotador. No sé, este no tiene anotador, acá. Entonces, como vemos acá, no sé si lo ven, acá. Un newton, que es la unidad de medida de las fuerzas, va a ser igual a la masa de 1 kilogramo por metro segundo cuadrado, que es la aceleración. Entonces, cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor va a ser en general la fuerza obtenida. Entonces, en este caso, cuanto mayor sea la masa que tenga el cuerpo, mayor alargamiento, por ende, mayor fuerza. ¿Ven que dice acá? El alargamiento del muelle o resorte que tiene dentro de este dinamómetro aparato es proporcional a la fuerza que se ejerce. Mayor fuerza, mayor alargamiento. Entonces, este aparato es cómo se utilizan en los laboratorios para medir fuerzas y determinar las distintas cantidades de fuerzas que se aplican sobre los cuerpos. Bueno, sigamos en la otra filmina. Bueno, si es que es tan fácil, ¿no? Acá. Ahora tenemos esto. La fuerza, además, como ya dijimos, es una magnitud vectorial, porque no solo depende del valor, o sea, no queda definida nada más con un valor o con una cantidad de fuerza que yo hago, sino también depende de la dirección y el sentido en que se actúa. Por ejemplo, no, como dice acá, una fuerza no produce siempre el mismo resultado, depende de la dirección y sentido. En este caso, las dos personas están moviendo esta caja hacia la recta horizontal y hacia la derecha. Y las mismas personas pueden moverlo hacia arriba, el efecto no es el mismo. Una cosa es moverlo hacia la derecha,
lo horizontal, y otra cosa es moverlo hacia arriba. El efecto, como les dije, no es el mismo. Por eso se habla que las fuerzas nunca tienen que olvidarse que además de indicar la cantidad, tenemos que indicar la dirección y sentido. Vamos a la otra filmina. Bueno, ¿cómo se representan las fuerzas? Esto ya también lo tienen que haber visto en la unidad anterior. Las fuerzas se representan a través de vectores, que son flechas, que nos sirven para representar no solo la cantidad que está dado por este módulo o longitud de la flecha, o tamaño de la flecha, sino también por el sentido, que es la punta de la flecha, y la dirección, que es la recta sobre la cual se dibuja la flecha. La dirección siempre puede ser oblicua, como en este caso, puede ser horizontal o puede ser vertical. En este caso nosotros la tenemos en diagonal, o sea, oblicua, pero acuérdense, también puede ser en la horizontal o en la vertical. Esa es la dirección. El sentido puede ser, en este caso, bueno, apunta hacia arriba, puede apuntar más hacia este otro sentido, hacia abajo, o puede tener sentido derecha o izquierda, según en el plano que estemos actuando. Bueno, creo que con esto no van a tener problema porque ya lo venimos viendo. Y acá ven cómo se representaría si yo quiero representar la fuerza que hace esta persona. Hago un vector, está ejerciendo esta persona una fuerza de 5 newton hacia la izquierda. Esta longitud de la flecha representaría estos 5 newton. Hacia la izquierda, la punta de la flecha, y la recta en el plano o dirección horizontal, que es la línea sobre la cual actúa la fuerza. Bueno, ahora vamos a la otra filmina. Acá dice, no se puede, acá, a ver, ahí está. Sistemas de fuerza resultante. Los sistemas de fuerzas y fuerzas resultantes. ¿Qué es la fuerza resultante de un sistema de fuerzas? La fuerza resultante es la fuerza total que surge después de actuar varias fuerzas en un cuerpo. Generalmente en un cuerpo no actúa una fuerza, o la interacción no es con dos cuerpos, uno que ejerce el efecto y otro que lo recibe, sino pueden actuar varios cuerpos, como en este caso, que es la caja y estas dos personas. Acá hay 3 cuerpos interactuando. La caja que recibe el efecto que hacen estas dos personas. Ahora bien, la fuerza resultante sería la fuerza total que se ejerce en este sistema de fuerzas. Y este sistema de fuerzas sería la fuerza que ejerce esta persona y que ejerce esta otra persona. Las fuerzas en este caso, como tienen el mismo sentido y dirección, se suman. En este caso, como una dirección es para esta persona ejerce una fuerza hacia la derecha y esta hacia la izquierda, los resultados se restan, las fuerzas se restan, porque una tiene un sentido positivo, que es la fuerza que va a la derecha, y la que va a la izquierda negativo, entonces se restan, porque tienen sentidos opuestos. Entonces la fuerza resultante acá, cuando el sentido es opuesto, es menor que acá, porque acá los efectos se suman, acá se restan. A ver qué dice acá. Cuando se ejercen varias fuerzas sobre un objeto, se habla de un sistema de fuerzas. Bueno, eso ya lo dije. Bueno, ahora pasemos a la otra filmina. Es fácil esto. Acá vamos a ver un ejemplo de un sistema de fuerzas del mismo sentido. Acá tenemos la caja y acá tenemos dos fuerzas, una F1 y una F2. La F1 tiene una fuerza total de 5 newton, la fuerza 2 es de 2,5 newton. Sería como las dos personas que están empujando la caja hacia la derecha. Como dijimos, la fuerza resultante es la fuerza que se ejerce o que va a resultar de la acción de estas dos fuerzas. Como vemos, como las dos fuerzas se ejercen hacia el mismo sentido y dirección, se suman sus efectos. Entonces tenemos F1 más F2 y va a ser igual a la fuerza resultante, que es 7,5 newton. F1 5 newton, F2 2,5, la fuerza resultante es 7,5. Y es igual
a poner una fuerza igual, pero con la suma de F1 y F2, ¿no? Como que los efectos se suman. Entonces sería una fuerza total de 7,5 newton. Esta es la fuerza resultante. Poner esta fuerza es igual, equivalente a poner F1 más F2. Bueno, esto con las fuerzas de sistemas de fuerza con fuerzas que actúan en el mismo sentido y dirección. Ahora vamos a ver otro sistema donde las fuerzas no actúan con el mismo sentido y dirección, sino con sentido contrario. Una para un lado y otra actúa para el otro. Entonces, en este caso, los efectos se restan. Entonces, si F1 es 5 newton y F2, que va hacia la izquierda, son 2 newton, nos va a quedar un total, una fuerza total resultante de 3 newton. Entonces, la caja va a terminar desplazándose 3 newton hacia la derecha. Este es el sistema resultante de la acción o efecto de estas dos fuerzas. Bueno, ahora pasamos a la otra filmina. No siempre, en este caso, las fuerzas van a actuar de a pares, una de un lado, con un sentido y otro, o dos fuerzas con el mismo sentido. En este caso vemos que las fuerzas también pueden haber impares, como en este caso, una que actúa, dos personas que están tirando de un lado de la caja para un lado y para el otro. Y acá le faltaría otra para este. En este caso, como están actuando sobre la misma dirección, o sea, en el plano vertical, los efectos, en vez de sumarse, porque uno va para arriba y otro va para abajo, se restan. Entonces acá te quedaría una fuerza resultante de la fuerza 1 y 2, que es de 2 newton, ¿ven? Que va acá abajo. Y una fuerza de 6 newton que va hacia la derecha, que sería esta, porque esta no se toca, porque es solo una fuerza. Entonces, ahora sí, sería este ejemplo de acá. Fuerza F1, F3 acá, y esta es la resultante de F1 y F2. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Para qué lado se va a mover la caja? ¿En el plano horizontal o en el vertical? En realidad no se mueve ni en el plano horizontal ni en el vertical, se mueve en el oblicuo. ¿Por qué? Porque se va a mover por la tangente. Recuerden que los triángulos, a ver si lo puedo buscar el lapicito. A ver, ahí está. Los triángulos, si yo tengo acá un triángulo, que acá sería esta, F, uno a un lado y otro del otro, la caja o el cuerpo se va a terminar desplazando para acá, o sea, esta va a ser mi fuerza resultante que va a ser el resultado o el efecto de la acción de esta fuerza de F3 y de esta que es la resultante de F1 y F2. ¿Por qué? Porque por más que F3 sea la mayor, no va a tener la dirección del movimiento. El movimiento se va a ejercer acá porque esto es por Pitágoras, no sé si lo vieron en la secundaria alguna vez. Pitágoras dice que en los rectángulos la que manda o la suma de los catetos, que son este lado y este lado, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es esta, que es la diagonal. Entonces él dice que los cuerpos se van a mover o se van a tender a desplazar por la diagonal, dado que por Pitágoras sería como la recta hacia donde se dirigen estas dos flechas. Estas dos flechas van a tener como resultado del movimiento, de la acción de esta fuerza y esta diagonal, como acá. Pero igual esto no importa, no los quiero complicar, era un caso para que lo tengan en cuenta, no es que lo vamos a ver. Bueno, acá esto sí es importante y quiero que lo tengan en cuenta. ¿Cómo represento un vector? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando yo les digo representen una fuerza? Primero, para representar una fuerza, bueno, esto, les aclaro, está en kilogramos fuerza representado. Ven que está kilogramos y acá una flechita que es kilogramo fuerza. Los kilogramos fuerza, un kilogramo fuerza son como 9,8 newton. ¿Por qué? Porque antes se decía que la fuerza se expresaba en kilogramos fuerza, no en newton.
Ahora, en la actualidad, se habla de newton, no de kilogramo fuerza. Por eso, esta es una unidad vieja. Y equivale que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Entonces yo, para sacar los newton que equivalen a estos 100 kilogramos fuerza, lo tendría que multiplicar por 9,8. Y esto me da un total de 1000, ¿no? Creo que sí. Tendría que ser así. Entonces, porque sería por 10, bueno, para redondear. Entonces, estos 1000 newton, vamos a hablar en newton, si yo los quiero representar acá, ¿cómo hago? Para que el vector que yo haga sea proporcional a la fuerza que yo quiero representar. Porque, o sea, cuando uno quiere representar fuerzas y hacer sistema de fuerzas, la fuerza tiene que estar representada o tiene que estar acorde, que yo dibujo, con la fuerza que yo quiero representar. Entonces, si yo quiero representar 1000 newton o 100 kilogramos fuerza, yo no puedo hacer a ojímetro o hacerlo a mano alzada y hacerlo lo largo que yo quiera. Yo tengo que mantener una proporcionalidad, una escala. Y yo voy a tomar esta escala, o sea, de la cantidad a representar y la cantidad que se representa en el papel, una relación. ¿Cuánto yo quiero representar de mi fuerza que yo quiero graficar y cuánto representa en el papel? Entonces acá tenemos dos maneras de hacer una escala, o poner 50 newtons, o que, por ejemplo, esta también son 1000. Puedo hacer que 500 newton sean 1 centímetro, entonces acá voy a tener que el largo total de mi fuerza, acuérdense que podría ser 1000 newtons, si no 100 kilogramos fuerza. Entonces yo voy a tener que el largo de mi flecha, de mi vector, va a ser 2 centímetros. ¿Por qué? Porque 1 centímetro va a ser 50 newtons. Yo tengo que representar 100 kilogramos fuerza o 1000 newton van a ser 2 centímetros. Si es 1000 newton, acuérdense que esto va a ser 500 kilonewton, 1 centímetro. En este caso es lo mismo, pero puedo representar distinto, porque acá no voy a representar que 500 kilogramos o 1000 newton son 1 centímetro, sino que, claro, que voy a representar eso, que 1000 kilogramos es 1 centímetro. Entonces, en vez de tener que va a valer el largo de mi flecha son 2 centímetros, va a ser 1 centímetro. Por eso, el largo de esta flecha es menor, porque yo dije que en vez de tomar que 50 kilogramos fuerza son 1 centímetro, o 500 newton 1 centímetro, voy a tomar que 100 kilogramos fuerza es 1 centímetro, 1000 newton 1 centímetro. Entonces me cambió la escala, por eso el vector acá es más corto, porque la proporción que yo tomo de fuerza es mayor acá que acá para representar, por eso esta es más larga. Eso va a depender de cuánto sea la fuerza que ustedes tienen que representar. Cuanto más cantidad de fuerza, yo voy a tener que hacer una escala mayor. O sea, voy a tener que representar más centímetros en el papel, para que no me quede una flecha larguísima, ¿no? Bueno, entonces esto es como represento los vectores o flechas en el papel. Siempre tengo que tratar de buscar una escala, porque si no, no hay proporcionalidad entre la fuerza que yo quiero representar y lo que yo dibujo. Acuérdense que nosotros hablamos al principio de modelos científicos. Los modelos científicos tratan de representar lo que yo quiero estudiar de la realidad. Y yo no puedo dibujar cualquier cosa. O sea, si yo quiero representar en la realidad una fuerza de 100 kilogramos fuerza o 1000 newton, yo tengo que representar eso. No puedo representar como a mí me parezca. Por eso tengo que usar estas escalas. No es un capricho mío. Esto es para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de fuerza. En la naturaleza encontramos dos tipos de fuerza. Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto es cuando hay contacto entre dos cuerpos. Por ejemplo, acá, cuando yo choco con dos cuerpos, se tocan, hay una fuerza de interacción. Uno empuja sobre otro, ¿no? O a distancia, generalmente estos son pocas las fuerzas a distancia que se ven en la naturaleza, y pueden ser como los imanes. Vieron que cuando uno se acerca a un cuerpo metálico con un imán, uno siente una fuerza de atracción, como que es atraído el imán hacia ese cuerpo metálico. Bueno, esa es una fuerza a distancia. Yo no veo esa fuerza, pero sé que está, pero porque es a distancia. Otra fuerza a distancia,
bueno, es los imanes, que es magnética, está la electricidad, cuando dos cargas positivas y negativas se atraen, o también puede ser cuando la fuerza de la gravedad o la atracción gravitatoria. Son atracciones a distancia de entre cuerpos con mucha masa. Por ejemplo, el caso de los planetas, el planeta Tierra y el Sol, por lo cual se da el del sistema solar, que todos los planetas que están en este sistema giran alrededor del Sol, dado que es el planeta con mayor masa, o nosotros la fuerza gravitatoria que nos atrae hacia el centro de la Tierra, lo que genera que no estemos flotando en el universo. ¿Por qué? Porque el cuerpo con mayor masa que nos atrae y a la cual nosotros estamos en el campo de atracción es el planeta Tierra. Entonces, la fuerza de gravedad es la fuerza que se genera por una atracción de cuerpos con gran masa. Bueno, la electricidad y el magnetismo son fuerzas a distancia. No necesitamos el contacto entre cuerpos, sino se generan a distancia. Ahora, tipos de fuerza. La fuerza de gravedad a distancia. Es la fuerza gravitatoria, la descubrió Newton, y dice que dos cuerpos cualquiera, por el simple hecho de tener masa, mucha masa, porque yo también tengo masa, ustedes también tienen masa, pero nuestra gravedad es ínfima o insignificante con respecto a la que pueda hacer un cuerpo como la Tierra, la Luna o el Sol. Se atraen mutuamente, entonces, por el simple hecho de tener masa, los cuerpos se atraen mutuamente entre ellos. Estas fuerzas son de atracción, nunca son de repulsión como en el caso de las eléctricas, porque si yo tengo una carga negativa y negativa se repelen, pero en este caso, o dos polos, un polo positivo y un polo negativo, dos polos negativos se repelen o dos polos positivos se repelen, pero en este caso las de atracción se atraen, siempre van a ser de atracción, no de repulsión. ¿Ven cómo esto es lo que refleja este cono? Es la fuerza gravitatoria, cómo el planeta Tierra ejerce como una fuerza de atracción hacia su centro de gravedad. Acá es la fuerza de gravitatoria que ejerce la Tierra. Esperen que estoy tratando de sacar esto y poner el puntero. La fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la Luna. La Tierra tiene más masa que la Luna, generalmente 3 veces más masa que la Luna. Por eso la atrae, por eso la Luna gira alrededor de la Tierra. Acá la tengo a mi hija que me observa. Bueno, sigamos adelante. Bueno, a raíz de la gravedad, de esta fuerza de distancia, se genera el peso. ¿Qué es el peso? Nosotros generalmente en la cotidianidad usamos el mismo significado de masa y peso. Pero como ya vimos, la masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque en realidad el peso es la atracción que ejerce el planeta Tierra, en este caso, un cuerpo celeste, sobre otro cuerpo, ¿no? Y depende de la masa del cuerpo que es atraído y del cuerpo que lo atrae. Entonces, en este caso nosotros vemos que un cuerpo que pesa, no se ve muy bien, pero bueno, un cuerpo que pesa, un cuerpo que tiene la misma masa, tanto en la Tierra como en la Luna, va a pesar más en la Tierra que en la Luna. ¿Por qué? En la Luna pesa menos, porque como nosotros dijimos que la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción que se genera entre cuerpos con mucha masa, en cuerpos de mucha masa, la masa de la Tierra es mayor que la de la Luna, entonces la fuerza de gravedad o la gravedad que tiene la Tierra es mayor que la de la Luna, por eso esa fuerza de gravedad es la fuerza de atracción. Entonces, como nos atrae con mayor fuerza que si estuviéramos en la Luna a la misma masa, el peso nuestro va a ser mayor en la Tierra que en la Luna. Vamos a leerlo a ver si se aclara un poco más. El peso es una fuerza con la cual un cuerpo celeste atrae a otro cuerpo. El valor del peso depende de la gravedad del cuerpo celeste y de la masa del objeto que es atraído por él. Como son fuerzas, el peso se expresa en Newton. O sea, que la gravedad
como ya dijimos, es una fuerza de atracción que se genera por cuerpos con gran masa. En este caso, la masa de la Tierra, comparada con la masa de la Luna, es menor. Es casi 3 veces menor. Por eso, acá no se ve bien, en esta filmina, pero el peso, si bien la masa es igual, acá el peso sería de, bueno, no veo nada, póngale que sería, si bien la masa es de 120 newtones, de 120 kilogramos en los dos, acá el peso sería de 60 newton y acá de 6 newton. ¿Ven cómo bajó? ¿Por qué? Porque, ya les digo, es atraído con una menor fuerza de gravedad en la Luna, por eso el peso es menor. El peso siempre es una fuerza que va hacia el centro de gravedad o centro de atracción, que es el centro de los cuerpos celestes, en este caso el centro de la Luna o el centro de la Tierra, por eso van hacia abajo. Bueno, sigamos con... Igual esto del peso lo vamos a seguir viendo en las unidades posteriores. Acá estaba, yo no me acordaba de esta filmina. El peso de un cuerpo se calcula multiplicando la masa del cuerpo por el valor de la gravedad del cuerpo celeste con el que se encuentre. Por ejemplo, mi masa, la masa acá de esta chica es de 62 kilogramos. Va a ser de 62 kilogramos la masa, tanto en la Tierra como en la Luna. Pero lo que varía es la gravedad, porque el peso va a ser la masa por la gravedad. Fíjense que la gravedad de la Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado, y en la Luna es 1,62 metros por segundo cuadrado. Entonces, en la Luna, ¿qué pasa? Es menor. Entonces, al ser menor la gravedad, si yo hago esta multiplicación, la masa, que va a ser la misma en la Tierra que en la Luna, por la gravedad, que en la Luna es menor, me va a dar un peso menor que en la Tierra. Bueno, esta filmina está más piola. Mi peso en la Tierra de esta chica es de 608,22 newton. Y en la Luna es de 100,44 newton. ¿Está? Pero la masa o la cantidad de materia que tiene esta chica o cualquiera de nosotros en la Tierra y en la Luna es la misma. Lo que varía es la fuerza de atracción que ejercen estos cuerpos celestes. En la Tierra es más, por eso es mayor el peso, en la Luna es menos. El Sol tiene más masa que la Tierra y la Luna. ¿Qué les parece? ¿El peso será mayor o menor en el Sol? Bueno, se los dejo como consulta para para que me lo digan en la clase, o se respondan a su mismo o lo averigüen. Bueno, y otras fuerzas a distancia tenemos las electromagnéticas. Las electromagnéticas son fuerzas que se manifiestan entre dos cuerpos con carga eléctrica o magnética. Las fuerzas eléctricas o magnéticas entre cargas de igual signo son repulsivas, como dijimos. Una carga positiva con positiva se repele, y cargas con distintos signos se atraen. Acá está el ejemplo, ¿ves? Positivo, positivo se repele, negativo y positivo se atrae, como los polos, norte-sur se atrae, norte-norte se repele, o estas cargas magnéticas. Esto generalmente cuando hay superficies que se cargan, cuando uno las frota con un paño, que quedan cargadas eléctricamente y a veces uno pasa y vieron que hay estática, entonces ese pelo se mueve o se queda, es atraído por esas cargas de esas superficies, y bueno, ahí es donde se puede ver esto de las cargas electrostáticas. Bueno, y los tipos de fuerza que nosotros podemos encontrar en la vida cotidiana, ¿cuáles son? Veamos, una, como dijimos, el peso, que es el peso de atracción que es la fuerza de atracción, perdón, que ejerce la Tierra sobre nosotros, dado que somos seres terrestres, vivimos en la superficie terrestre, en la superficie de la Tierra, entonces nos atrae. Entonces es la fuerza que atrae a los cuerpos al centro de la Tierra y hace que todo lo que esté por el aire tenga una dirección vertical hacia el centro de la Tierra. ¿Ven cómo va hacia abajo el peso?
La fuerza normal es la fuerza que ejerce cualquier superficie y que se opone al peso. Si el peso de esta chica va para abajo y está sobre la superficie, no sé, del suelo, el suelo va a ser una fuerza normal hacia arriba oponiéndose al peso. ¿Y esto qué hace? Sería como la fuerza normal que la sostiene a la chica. Porque si la chica hace mayor fuerza que la superficie la puede sostener, la perforaría, ¿no? La rompería. Bueno, entonces la fuerza normal generalmente es la fuerza que hace cualquier cosa cuando nosotros apoyamos un objeto y se oponen al peso de ese objeto. Vamos a leer qué dice acá. Fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. Por ejemplo, yo ahora estoy en contacto con la silla. Bueno, yo hago una fuerza peso hacia abajo, que es mi peso, que es ejercido por mi masa, y la silla ejerce una fuerza normal hacia arriba sosteniéndome, que es esta, que ejerce la superficie en contacto con un cuerpo. Cualquier cosa que yo apoye sobre una superficie va a ejercer una fuerza normal hacia arriba, oponiéndose al peso de ese objeto sobre esa superficie. Acuérdense que el peso va hacia abajo. Después tenemos la tensión, que es la fuerza que presentan las cuerdas, cables o hilos. Cualquier fuerza que se ejerza a través de una cuerda o hilo es una tensión. Y es la resistencia a estirarse de esa cuerda, ¿no? Fíjense cómo la tensión siempre va hacia arriba. O en este caso va oponiéndose al estiramiento de esa cuerda. Después la fuerza elástica, que son los cuerpos elásticos que toleran un estiramiento y que generalmente una vez que uno deja de aplicar una fuerza vuelve al lugar original. Eso es la fuerza elástica. Y la fuerza de fricción es una fuerza que es contraria al movimiento. En este caso el esquiador va hacia la izquierda, ¿no? No, hacia la izquierda. Y la fuerza de fricción va hacia la derecha. Se opone al movimiento y es la que ejerce en la superficie la rugosidad de la superficie. No es lo mismo mover un objeto en un piso pulido que en un piso rugoso o en la tierra. O lo mismo en la pelota, no rueda lo mismo en una superficie pulida que en el pasto. ¿Por qué? Porque la resistencia a la fricción o la fricción que tiene en la tierra o el pasto es mayor que la que puede tener una superficie pulida para esa pelota. Y eso es porque ejerce una mayor fricción o resistencia al movimiento de ese tipo de superficie más rugosa que una superficie polida. Entonces esta es una fuerza que se opone al movimiento, la fricción. Bueno, estos son todos los tipos de fuerza que podemos ver en la naturaleza y hay más, pero bueno, estos son uno de los que tienen nombres como más precisos y que definen determinado tipo de efectos o acciones. Y acá, y esto está relacionado con esta filmina que está en el trabajo práctico, que es que distingan cuáles son los tipos de fuerza que podemos encontrar. Esta que va a ser una interacción de contacto o a distancia. Esta, acá hay varias actuando en realidad. Tenemos el peso del cuerpo, tenemos la tensión por las cuerdas y a su vez también tenemos el efecto de la gravedad, ¿no? Por el peso. Acá, ¿cuál sería? También una fuerza de tensión, porque acá está esta cuerda que tira de esta polea o pesa. Acá tenemos una fuerza electrostática cuando hay cargas eléctricas. Acá es de contacto, acá es cuando uno ejerce una fuerza sobre otro cuerpo para generar un cambio de estado de movimiento. Acá tenemos dos. El peso tendríamos que va hacia abajo, pero a su vez tenemos también el motor que va a ejercer, se va a tratar de vencer a ese peso, y la fuerza de resistencia que hace el aire a que se caiga, que ayuda a mantener esto en el aire, digamos. Pero bueno, lo importante es que acá hay un complejo de fuerzas, pero bueno, tampoco es
ninguna, principalmente una sería el peso y el peso. Este es de contacto, de fricción. También acá hay algo que se opone al movimiento y que lo ralentiza, que es el aire que está en contacto con esto, que se opone al peso, que hace que sostiene a este, no me acuerdo cómo se llamaba, Zeppelin, son como aerostáticos, globos aerostáticos, no sé si es eso, pero bueno. Este automóvil también, ¿qué se opone al movimiento de este automóvil? Se opone la fricción. Acá lo mismo, aunque acá la fricción va a ser nula porque está muy pulido el piso, pero acá hay un empuje que realiza esa persona. Y acá es la tensión principalmente y el peso. Bueno, estos son todos los tipos de fuerza unos ejemplos que puse que se ejemplifican los tipos de fuerza que podemos encontrar. Bueno, creo que esto es todo. Espero haber sido clara. Le voy a pasar la presentación en formato de PDF y también les voy a pasar la clase como para que la tengan. Espero que les sirva. Cualquier duda, consulta, me escriben. Y bueno, estamos en contacto. Adiós.